¿Te parece que empecemos, Niki, entonces? Dale, arranquemos. Perfecto. Bueno, vinimos a hablar acá de cómo hacer un buen CV, ¿sí? Cómo hacer un CV atractivo para la industria IT. Hoy por hoy es muy importante esto porque es nuestra carta de presentación y vamos a ser nosotros los que elijamos qué queremos mostrar, en qué orden, cuál es nuestra estrategia. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta varias cositas. Por un lado, lo primero y más importante es que tiene que ser de una página o ser muy claro si tiene más de una página, pero yo les voy a sugerir fuerte que no se excedan de una página, porque piensen que los recruiters están muy pocos segundos leyendo los CVs, piensen que reciben un montón de CVs por día, entonces cuanta más concisa sea la información y más clara de leer, mejor para ustedes porque van a tener más chances de poder avanzar una entrevista. Entonces, tip número uno, que sea de una sola página, en lo posible. Después, ¿voy a poner todo lo que hice en mi trayectoria laboral? No. Tiene que estar adaptado al trabajo al que yo estoy aplicando, ¿sí? A la posición a la que yo estoy aplicando. Poniendo palabras clave y datos que sumen a esa posición para que funcione como anzuelo. Lo que yo quiero con el CV es que me consiga una entrevista. Entonces, tengo que ordenarlo estratégicamente, poniendo los datos clave y la información importante para que me consigan esa entrevista. Entonces lo voy a relacionar siempre con la posición en la que estoy aplicando. Incluso hay personas que tienen más de un CV. Por ahí hay personas que están buscando dos posiciones en paralelo, entonces uno lo adaptan más, por ejemplo, a la parte de desarrollo y otro lo adaptan más a, no sé, a QA. Y así con cada posición a la que quieran aplicar, ¿no? Siempre es importante destacar aquellas keys que nos van a llevar a la posición a la que queremos conseguir. Piensen que tiene que conseguir que el recruiter, la persona que lo lee, se haga rápidamente, en unos segundos, un perfil de quiénes son, qué trayectoria tienen, qué formación, ¿sí? Leyendo el CV de una página, en unos segundos, se tiene que llevar como esa primera impresión que diga, quiero conocer más a esta persona, la voy a llamar, la voy a contactar para tener una entrevista. Y para eso también es clave que visualmente sea fácil de leer, ¿no? Tiene que tener un buen diseño, sobre todo en esta industria, ¿no? De tecnología. Lo visual también impacta muchísimo, entonces yo les sugiero que usen Canva, que es gratuita, que es re intuitiva, re fácil de usar, seguramente ya la conocen. Si conocen otra herramienta, también es válido, pero obviamente no va más el CV en Word, eso está prohibidísimo en esta industria. Así que, bueno, les sugiero que chusmeen Canva, hay un montón de plantillas predeterminadas y ahí directamente eligen la plantilla que más les guste y lo adaptan a la información. Piensen que un CV copado, digamos, con un buen diseño, tiene que tener viñetas imaginarias, que son como esos cuadraditos donde está cada sección, ¿sí? La experiencia, la educación, mis habilidades, etcétera, como que rápidamente yo pueda ir a identificar lo que quiero saber, si quiero ir a buscar la educación, rápidamente que encuentre ese titular, y así con cada una de las secciones. Todo lo que es iconitos, icono suma, por ejemplo, en la parte de contacto, muchos agregan un iconito del teléfono, o si van a poner LinkedIn, el loguito de LinkedIn, del GitHub. Todas estas cosas son como tips y estrategias visuales que al recruiter van a hacer que les permite identificar más rápido la información que quieren buscar en el CV. Eh, entonces es mejor para ustedes, obviamente, porque los va a llevar a ser más atractivo y a hacer ese anzuelo que les consigue esa entrevista. Vamos a la siguiente, Almi. Dale, obvio. Bueno, acá les resumimos un poco todas las secciones que tiene que tener un buen CV, un CV atractivo. Ahora las vamos a ver cada una en detalle. Pueden ir preguntando de cada sección o como dijo Almi al final, dejamos un espacio para preguntas. Esto es como lo ideal, ¿no? Y cabe aclarar que no hay una verdad absoluta de cómo hacer el CV atractivo y el mejor CV del mundo, ¿sí? Esta es una visión, se van a encontrar seguramente con recruiters que les digan, mejor pon esto acá, mejor saca esto, agrega lo otro, porque es así, digamos, hay una cuota de subjetividad, pero esta es la estrategia que les planteamos desde P5 para que tengan un CV adaptado a la industria de tecnología. Entonces, vamos a hablar de la foto, de el encabezado, digamos, la información principal que va a aparecer en el CV, lo que se llama el extracto o el sobre mí o el acerca de, donde van a contar un poquito sobre ustedes, la sección de experiencia, de educación, de skills o habilidades técnicas, de proyectos,
resumen personal, intereses, hobbies, que después vamos a hablar un poquito más sobre esto, si conviene, no conviene, etcétera, y la sección idiomas. Bueno, vamos con la siguiente, con la foto. Bueno, la foto, tema polémico. Hoy por hoy la verdad que por suerte cada vez se estila menos usar foto porque incluso ya en muchos países está prohibido porque se considera discriminatorio. Así que acá en Argentina por lo menos eso va a ir más a cuenta de ustedes, si se sienten más cómodas poniéndola, sacándola, eso fíjense cómo quieren hacerlo ustedes. Lo cierto es que sobre todo en la industria de tecnología ya no es obligatorio incluirla, por suerte. Pero en el caso de que vayan a incluirla, acá tenemos nuestro amigo que nos dice un poco algunos tips, ¿no? Tiene que ser una foto cuidada, en el sentido de que no sea una foto recortada, ¿no? De otro lado, que haya una mano de otra persona así que me esté abrazando y que yo la recorté para ponerla en el CV, no. Tiene que ser una foto, en lo posible con un fondo liso, idealmente claro, porque eso va a hacer que ustedes se resalten más. Encuadrar el busto quiere decir que no se corten tipo el cuello por acá, ¿sí? Ni cuerpo entero, que sea del busto para arriba, en lo posible de frente, en lo posible no, que sea de frente si van a incluir foto, que sea sonriente, ¿sí? Una sonrisa siempre inspira algo más lindo que una foto por ahí serios. Que sea una foto reciente, obviamente, no van a poner una foto de cuando tenían 12 años. Así que bueno, estos serían como los tips en caso de que deseen incluir foto. Y también otro tip es que piensen en la formalidad, como dice acá, de la industria a la que están aplicando. O sea, no es lo mismo un banco que una software factory, por ejemplo, ¿sí? Tienen como otro tipo de formalidad. Obviamente, también acá corre por cuenta de ustedes que vayan decidiendo qué camino quieren tomar, ¿no? Si yo no soy una persona formal y no me siento cómoda en trabajando en un ambiente formal, por ahí un banco no sea la mejor estrategia para mí, ¿no? Voy a aplicar más a otro tipo de trabajos. Ahora, si no me va lo desestructurado, lo descontracturado y qué sé yo, bueno, por ahí sí, un banco, yo me voy a sentir más cómoda. Eso va a ir de acuerdo a los intereses de cada uno. Bueno, vamos a la siguiente sección. Encabezado con la información de contacto. Bueno, es importante que el CV, lo primero que se vea cuando yo lo abro es, obviamente, nombre y apellido del postulante. Y abajo yo siempre sugiero poner como en un tamaño un poquito más chiquito, o sea, no el mismo tamaño del nombre, sino un poquito más chiquito, el titular profesional. El titular profesional lo que nos va a dar es una idea de a dónde apunta esa persona. Por ejemplo, si yo quiero aplicar y quiero orientar mi búsqueda a ser desarrollador y estoy orientado más a la parte de frontend, voy a poner dev frontend o desarrollador frontend o como lo quieran poner. Pero voy a dar una idea de a dónde estoy apuntando, ¿sí? O dev full stack. Y así con cada puesto al que apliquen. El titular tiene que funcionar como una pista de para dónde va a ir el CV, a dónde está apuntando la persona, para dónde va a dirigir la búsqueda. Luego tenemos la información de contacto, que es muy importante que pongan, bueno, obviamente el celular, un mail, ¿no? Para que los puedan contactar. Hoy por hoy es difícil que los llamen directamente, generalmente se manda un mail o los contactan por LinkedIn previamente para acordar un llamado o una entrevista, pero igual está bueno tener el teléfono por si los quieren contactar por esa vía. Tema de residencia, ya no se usa más poner la dirección exacta por una cuestión de seguridad. Yo les sugiero poner directamente la localidad, por ejemplo, no sé, Cava, Argentina, con eso es suficiente. Sí es importante ponerlo porque algunas empresas tienen por ahí, no sé, modalidad híbrida o mantienen todavía cierta estructura de presencialidad. Entonces está bueno por ahí que sepan de qué zona son, más que nada por una cuestión de información, pero no la dirección exacta, calle, altura, piso, eso no, por favor, porque es por un tema de seguridad. Lo mismo que el DNI, no hace falta ponerlo, ya no se estila poner el DNI en el CV. Eso en todo caso se lo irán pidiendo más adelante si van avanzando en el proceso y tienen que completar su información, se los van a ir pidiendo, pero de momento no sería necesario ponerlo en el CV. Bueno, y muy importante en la industria de tecnología, poner todo lo que sigue a continuación, que es sus perfiles de LinkedIn, el GitHub, si tienen un sitio personal web o un portfolio. Todo esto es muy importante porque, primero, LinkedIn es importantísimo porque hoy por hoy todo el tema de la búsqueda, de las redes, de la comunidad pasa por LinkedIn, entonces es muy importante tener un perfil de LinkedIn.
que ya hablaremos en otro capítulo. Eh, GitHub es muy importante si están en la industria de tecnología porque es donde ustedes muestran su código, muestran en qué están trabajando, con qué tecnologías vienen trabajando últimamente. Lo mismo que el portfolio, si no tienen es recomendable tener porque ahí pueden también mostrar un poco de su código, de su trabajo, consolidar toda su información dentro del sitio. Y es importante que pongan el hipervínculo, ¿sí? Que lo dejen linkeado. En Canva seleccionan la palabrita o como ustedes lo pongan, van a los 3 puntitos y ponen insertar vínculo y copian, por ejemplo, el link del perfil de LinkedIn. Esto a mí como recruiter me facilita la vida, porque si ustedes no me lo ponen, yo tengo que abrir LinkedIn, tipear el nombre de ustedes, y eso ya son muchos segundos perdidos. Créanme que, como les decía antes, los recruiters están así, miran los CVs en muy pocos segundos y pasan al siguiente. Entonces, todo lo que ustedes le puedan ahorrar trabajo al recruiter es una estrategia para ustedes, es un plus para ustedes. Lo mismo que yo he visto que ponen mucho el código QR. Lo mismo, yo les sugiero que no está buenísimo, pero les sugiero que no, o que si lo van a poner, igual pongan el hipervínculo, porque yo como recruiter, si no tengo que escanearlo, entrar, como ya es como un paso más que le ahorran si ponen el hipervínculo. Entonces, mi consejo personal es pongan todos esos sitios linkeados, cosa de que yo del CV hago clic y me lleva a tu LinkedIn, hago clic y me lleva a tu GitHub. Y eso va a ser un plus para ustedes, créanme. Después, tema redes sociales. Solo las agregaría si están en relación con lo que ustedes hacen. Si ustedes tienen un Instagram donde muestran su código, donde muestran lo que están estudiando, las tecnologías que manejan, bueno, buenísimo, incluyanlo. Si el Instagram es personal y muestran fotos de su día a día, de sus mascotas, de las vacaciones, no, eso es personal y no tiene nada que ver con el ámbito profesional. Entonces lo saco, no lo tengo en cuenta. Redes sociales solo si aportan a mi perfil profesional. Si no, no las tengo en cuenta. Y esto más o menos tiene que ser 3, 4 líneas. ¿Sí? Recuerden que tenemos que consolidar todo en una sola hoja, entonces tenemos que elegir primero una plantilla, si eligen Canva, una plantilla que me permita volcar toda la información en una sola hoja y redactar cada sección para no extenderme mucho y que me entre todo lo que yo quiero que me entre. Bueno, seguimos con el extracto. Buenísimo. El extracto o resumen o sobre mí, o como el título que le quieran poner, es una oportunidad para destacarse. ¿Sí? Yo siempre digo que en esta sección traten de no incluir algo que después yo voy a leer en el transcurso del CV. Por ejemplo, en mi caso, yo no pondría, yo soy psicóloga y soy licenciada en recursos humanos. Entonces yo no pondría, soy psicóloga y licenciada en recursos humanos con tantos años de experiencia en diferentes empresas. Porque yo todo eso después lo voy a leer en la parte de educación, en la parte de experiencia. No tiene sentido, estoy desperdiciando ese espacio para agregar valor. Entonces, esta sección, si la van a usar, úsenla para destacarse, para aportar algo de información que yo después no voy a encontrar cuando siga leyendo el CV. Entonces, pueden escribir, por ejemplo, si estamos hablando de la programación, su trayectoria en la programación, ¿no? ¿A dónde apuntan la búsqueda? ¿Por qué les interesó el mundo de la tecnología? Si vienen de otra industria, bueno, contar cómo fue ese nexo, ¿no? Breve, obviamente tienen que ser 3, 4 renglones también, no podemos contar el libro de la vida porque no nos entra. Pero esto, ¿cómo fue? ¿Qué nexo encuentran entre lo que venían haciendo y la programación? ¿Qué habilidades me ha dado la experiencia que tengo hasta ahora? Porque yo puedo decir, bueno, tengo 10 años de experiencia en esto. Bueno, ¿qué habilidades blandas me dio? Me dio la capacidad de liderar equipos, me dio la capacidad de comunicarme, de hablar en público, no sé, un montón de habilidades que yo pude haber incorporado a partir de mi experiencia, que eso después no lo voy a leer en la sección experiencia, ¿sí? Esto, si todavía no tienen mucha experiencia en lo que están aplicando, justamente aprovechen esta sección para hablar sobre estas habilidades. Bueno, ¿en qué son buenos? Acá puse ejemplos, ¿no? Resolver problemas, potencial para el aprendizaje, trabajo en equipo, comunicación, ¿sí? Cuenten qué pueden aportar ustedes a la organización. Y obviamente siempre traten de ser genuinos, para eso hagan como una introspección de, bueno, a ver en qué soy bueno, en qué me destaco, qué puedo aportar para que después lo puedan defender en una entrevista. Piensen que todo lo que pongan en el CV después se lo pueden preguntar en una entrevista. Entonces, yo siempre sugiero no mentir, poner la información que sea verídica,
para que después lo puedan sostener, porque ya de por sí una entrevista es un momento ansiógeno, que genera nervios, entonces si encima estoy mintiendo y tengo que defender algo que voy a estar más nerviosa todavía, ¿no? Así que traten de poner información que sea verídica y de pensar en qué se destacan, qué pueden aportar ustedes. Bueno, vamos a la siguiente. Experiencia y educación. Bueno, experiencia y educación. ¿Qué voy a poner primero? Depende de lo que estoy aplicando y depende si tengo experiencia o no. Si yo tengo experiencia como programador o programadora y estoy apuntando a ese puesto, primero voy a poner la experiencia, porque siempre va a tener más importancia la experiencia que la educación, en ese caso. Si yo no tengo experiencia como programador, primero voy a poner la educación, que va a ser mi fuerte, porque los conocimientos va a ser lo que a mí me van a destacar, o los proyectos en los que yo esté trabajando, pero no la experiencia. Entonces, ¿qué pongo primero? Depende de qué tengo y qué no, ¿no? Y qué quiero destacar. Yo quiero destacar la experiencia, bueno, la experiencia va primero. Siempre lo primero que se lee en el CV cuando yo lo abro es lo que más queda en la memoria del recruiter. Entonces piensen estratégicamente qué información quiero que lea primero y que le quede, ¿no? Piensen en el anzuelo siempre, qué funciona más como anzuelo. Bueno, en ambos casos siempre orden cronológico. Es decir, primero voy a poner lo más actual y después en orden descendiente a lo menos actual. Siempre primero qué estoy haciendo ahora, en qué estoy ahora o qué fue lo último que hice más reciente, tanto en experiencia como en educación. Ese es el orden correcto para ingresar la información en estas secciones y en realidad en todo lo que lleve fecha. Todo lo que lleve fecha siempre va primero lo más actual y después para abajo lo menos actual. En experiencia laboral, traten de detallar 2 o 3 tareas que implica ese puesto, porque no es lo mismo una posición en una empresa que por ahí esa misma posición en otra empresa. Entonces traten de, ustedes tienen que hacer de cuenta que el que lee el CV no entiende nada, ¿no? No entiende de la industria, no entiende de esa posición. Entonces yo al leer el CV tengo que entender qué hacías vos en esa posición. Y algo clave también que suma mucho es poner algún logro que yo haya tenido en la empresa, ¿no? Aunque sea chiquito, no tiene que ser que le hice ganar millones de dólares. Algo chiquito, mejoré un proceso, mejoré la comunicación entre 2 áreas, mejoré un archivo, hice una tabla dinámica que permitió tener mejores resultados en tal cosa. ¿Sí? Piensen qué aportaron ustedes en esas diferentes experiencias. Ahora, algo que preguntan mucho. ¿Qué hago si no tengo experiencia al puesto al que aspiro? Por ejemplo, quiero ser programadora, mejor dicho, soy programadora, soy programador y estoy buscando mi primera experiencia. ¿Qué hago? ¿Pongo toda mi experiencia anterior como contadora? Bueno, acá hay mucho debate en la industria, van a ver que hay mucha gente que te dice que sí, mucha gente que te dice que no, por esto, por lo otro. Bueno, yo les voy a decir lo que yo pienso. Si no tengo experiencia en la posición en la que estoy aplicando, no voy a detallar 10 años de experiencia de otra cosa, que no tiene nada que ver con lo que yo quiero apuntar ahora. Pero sí puedo poner una experiencia, como máximo 2, hacer foco en los logros, o sea, qué logré yo en esas posiciones, porque de eso yo como recruiter voy a entender qué habilidades pueden tener ustedes. Por ejemplo, alguien está apuntando a aplicando un puesto como programador o programadora. Pero trabajó antes como contador o contadora. Entonces, yo de eso voy a deducir que es una persona prolija, metódica, que tiene cierto orden, que seguramente tiene que trabajar en equipo porque tiene inputs de informaciones de otros sectores o de otros compañeros. Y yo sé que todo eso después lo va a poder trasladar a la programación, ¿no? Esa es mi visión como recruiter. Yo de tus puestos anteriores puedo deducir qué habilidades blandas podés llegar a tener para trasladar al actual. Pero sí, lo que no voy a hacer, como les decía antes, es poner 12 años de mi experiencia como contadora, porque entonces corro el foco totalmente, desvío la atención del recruiter, me voy a quedar con que tenés 12 años de experiencia como contador y no voy a hacer foco en lo demás. Entonces, sí poner 1 o 2 máximo, sobre todo en el CV que no tenemos mucho espacio, hay que achicar espacio, o directamente, perdón, y contar los logros,
o qué de ese puesto se vincula más con la programación, o directamente puedo no poner nada en experiencia y puedo directamente hacer una sección proyectos que la vamos a ver más adelante. Eso después van a ver ustedes qué estrategia les resulta más. Pueden probar también un tiempito, prueban con un CV a ver cómo funciona, qué impacto tiene. Bueno, si no funciona, pruebo con otro a ver qué impacto tiene. Pero bueno, mi sugerencia es esa. Y en educación, Almi, ¿me ibas a hacer una pregunta? No, justo te iba a decir que Ah, acá Romy puso, pero había justo preguntado la experiencia que no se relaciona, se pone resumido o no se pone, así que Romy justo acá te lo acaba de responder ah, todo, Niki. perfecto. Le leí la mente. Sí, sí, sí. Bueno, en educación lo mismo, orden cronológico, acuérdense, de lo más actual a lo más antiguo. Voy a priorizar, piensen que si no tienen experiencia, lo que más importante y lo que más tienen que destacar es los conocimientos. Entonces, hagan foco en esta sección, qué conocimientos tengo, qué cursos hice, detallen bien los contenidos, porque a veces ponen curso, no sé, programación frontend. Bueno, eso es muy amplio, como detallen bien los contenidos del curso, la duración, la cantidad de horas, horas teóricas, horas prácticas, metodología de trabajo, usé metodologías ágiles, bueno, incluyan todo, destaquen todo lo que tenga que ver con el conocimiento, si tienen experiencia también, pero sobre todo si no tienen, porque es lo que los va a destacar. Para una posición sin experiencia, lo que cuenta más es la educación, o sea, los conocimientos y las aptitudes, la actitud, ¿sí? Las habilidades blandas. Entonces voy a priorizar aquellas carreras y cursos que tengan que ver con la posición a la que aplico. Ahora, tienen una carrera universitaria que no tiene que ver, por ejemplo, con programación. Lo mismo, ¿qué hago? ¿La pongo o no? Mi respuesta es sí, porque una carrera universitaria te da cierta estructura, tenés que cumplir plazos de entrega, tenés que estudiar, tenés que ser metódico, seguramente tuviste que hacer trabajos en grupo, entonces también tenés que tener esa habilidad. Mi lectura como recruiter es esa. Tampoco van a poner, si tienen 3 carreras universitarias que nada que ver, van a poner las 3 más los máster, más los no. Pueden poner una como para decir, bueno, tengo esta experiencia, tengo esta educación, experiencia iba a decir en educación, pero tampoco sobrecargar el perfil con cosas que no apliquen a la búsqueda que yo quiero, ¿sí? Que no apliquen a la posición a la que yo estoy apuntando. Tengan siempre en la cabeza que funcione como anzuelo. Pueden poner alguna cosita que no se relacione, pero que no sea lo principal, lo más llamativo, lo más extenso, porque entonces el foco se va a ir a eso y van a perder el objetivo de que funcione como anzuelo, ¿sí? Se les va a correr el foco de atención a los recruiters y no queremos eso, no queremos que eso pase. Bueno, vamos a habilidades técnicas y proyectos. Bueno, acá antes les adelantaba un poco esto de que pueden elegir no poner experiencia y poner proyectos o poner ambas. En el caso de que pongan proyectos que si están apuntando a insertarse en la industria, se los recomiendo fuerte. No pongan solamente un titulito y ya está. Como les decía antes, aprovechen, esto es su código, es su trabajo, es su carta de presentación. Explíquenlo bien, pónganle el título. ¿Es un e-commerce? Bueno, escriban de qué se trató, cuál fue el objetivo, cuál fue la funcionalidad. ¿Trabajaron en equipo o trabajaron solos? ¿De cuántos era el equipo? ¿Usaron alguna metodología de trabajo? Porque no es lo mismo codear solo que codear en equipo. No es lo mismo usar alguna metodología ágil que no usarla. Detallen todas las tecnologías que utilizaron en ese proyecto y por supuesto el link al proyecto. Como les decía antes, linkeado, ¿sí? Que yo haga clic y me lleve al proyecto deployado. Entonces, ya si ustedes tienen 3, 4 proyectos, bueno, por ahí no tienen experiencia, pero tienen para mostrar todo su trabajo como desarrolladores, ¿sí? A través de estos proyectos, su código, cómo se organizaron, qué trabajaron en equipo, qué metodologías usaron, qué tecnologías de las que tienen conocimiento que pusieron en la educación aplicaron acá, ¿sí? No solo tienen el conocimiento, las pueden aplicar. Eso es muy importante, detallar bien cada proyecto. Y habilidades técnicas, bueno, o skills, como le llaman algunos, lo mismo, detallen todas las herramientas y tecnologías, lenguajes que conozco, que sé usar. Yo no les sugiero poner tipo los grafiquitos de tortita o de barras que digan sé 80% de JavaScript, porque eso es como muy ambiguo, es como según quién y cuál es el 100% de una tecnología, de un lenguaje, cuándo sabemos el 100% de algo, ¿no? Como y eso en todo caso se los van a tomar en una
en un challenge o en una entrevista les van a preguntar como para entender qué nivel manejan. Así que yo directamente les sugeriría detallarlas. Pueden incluir los loguitos de cada una o no, eso como más les guste a ustedes. Si deciden poner logos, yo les diría que igual las tipeen en palabras, porque no todos conocen los logos de todas las tecnologías, de todos los lenguajes. Entonces es importante que, como les decía antes, piensen que el recruiter no entiende nada. Entonces, no pongan el loguito de JavaScript, pongan la palabra JavaScript, para que yo entienda que ustedes tienen ese conocimiento. Lo mismo con todas. Yo quiero Bueno, hacer una pregunta sobre esto. sí. Cuando, por ejemplo, yo nombro todas las tecnologías que sé usar, pongo entre paréntesis el nivel que conozco de la tecnología, por ejemplo, intermedio, profesional, como, o solamente las nombro. Porque viste que a veces Yo uno sabe más o menos de cada tecnología. Sí, re. En realidad, a ver, eso no va a ser excluyente ni va a ser lo que determine que te llamen para una entrevista o que avances en un proceso o no. Yo no lo pondría porque al leer el CV me voy a dar cuenta si es una persona que no tiene experiencia previa y me pone que sabe determinadas tecnologías y que está haciendo un curso o un bootcamp, yo voy a entender que es una persona trainee, ¿no? Entonces que va a tener probablemente un nivel inicial, básico, intermedio, a lo sumo, depende en qué nivel de la educación esté, del curso o de la carrera esté. Y si es una persona que ya tiene 5 años de experiencia como programador o programadora, voy a entender que tiene un nivel avanzado, ¿no? Sí, Pero sí, podrían agregarlo, o sea, no está, no resta, así que sí, se podría agregar tranquilamente. perfecto. Seguimos. Dale. Bueno, resumen personal o algunos ponen intereses o lo llaman hobbies. A ver, venimos diciendo que nos tiene que entrar todo en una página. Si con todo lo anterior a ustedes les entra y todavía les queda espacio para agregar una sección que sea intereses o que sea hobbies, buenísimo, la pueden meter. Si la tienen que dejar toda apretadita y por eso tienen que dejar todo el texto pegoteado de las otras secciones y se empiezan a mezclar las secciones, yo les sugiero que no la pongan. Y que la agreguen en caso de que puedan a través de esta sección demostrar alguna habilidad particular. Como les decía antes con la experiencia, bueno, lo mismo. Por ejemplo, si yo soy parte de un equipo de vóley hace 4 años, o no sé, soy federada y hace 4 años. Bueno, eso lo mismo. Yo como recruiter digo, mira, tiene constancia, tiene disciplina, trabaja en equipo, sabe trabajar de forma cooperativa, seguramente tiene que comunicarse de buena manera porque tiene un equipo que nada, depende de ella o de él. Así que eso sería como un interés, un hobby que podría dar cuenta de alguna habilidad particular. Después si yo pongo, por ejemplo, no sé, mirar series, bueno, eso es algo que por lo general nos gusta a todos, que no da cuenta de nada especial, digamos, no me destaco por eso. Ahora sí formo, no sé, parte de un club de lectura, bueno, no sé, ahí también me puede decir algo particular. ¿Entienden? Como que sea algo que a mí me aporte un poquito más de información de las habilidades que puede tener esa persona. Si no, directamente pueden obviarlo. Eh, y como dice acá, ¿no? Un poco también lo pueden incluir en la sección de acerca de que vimos al principio sobre mí, como para ahorrar espacio. Pueden utilizar una oración para agregar algo de sus intereses particulares o sus hobbies. Pero como finaliza esta sección, digamos, no es excluyente, yo lo pondría en el caso de que me aporte información adicional. Siempre tengan en mente que tiene que funcionar como anzuelo. Entonces, piensen cuando van a escribir algo, bueno, ¿esto qué dice sobre mí? ¿Aporta algo? ¿Aporta valor? ¿Y qué valor aporta sobre mí? ¿Qué está diciendo sobre mí? Háganse esa pregunta cada vez que quieran incluir información en el CV. Bueno, y vamos a la conclusión. Conclusión, tener un CV actualizado y orientado a la posición a la que apliques te acerca a tu objetivo laboral, ¿sí? De conseguir esa posición que vos estás buscando. Repetimos esto, que ya me lo voy a tatuar. Tiene que funcionar como anzuelo para conseguirte esa entrevista. Entonces vamos a consolidar toda la información que me acerque a ese objetivo. Tienen que tener una estrategia. Pueden primero hacerse una estrategia en un papelito y decir, quiero contar esto, qué quiero contar sobre mí, cómo lo quiero contar. Bueno, y después lo vuelcan al CV. ¿No? Tiene que ser como esa herramienta para que te quieran conocer más. Después todo se puede ampliar en una instancia de entrevista, por eso les decía,
si tienen 12 años de experiencia en otro rubro, no lo pongan en el CV. Pongan la última, la más reciente, y después yo en una entrevista puedo contar si me preguntan, bueno, pero antes qué hiciste, porque, no sé, por ejemplo, tenés 35 años, pones una sola experiencia, ¿no trabajaste? Eso lo cuentan en la entrevista, ahí pueden contar, sí, sí, bueno, tengo tantos años trabajando en esta industria, pero a partir de una charla con tal o de una entrevista que vi, me empecé a interesar por la programación, empecé a hacer tal curso, y bueno, ahí lo enganchan, ¿no? Vuelven a su anzuelo, vuelven a la posición a la que apuntan. Entonces, todo lo que pongan se puede ampliar en una entrevista. Y todo lo que pongan lo van a tener que poder sostener en una entrevista también, como les decía antes. Piensen esas dos cosas. Y por último, sean honestos y genuinos, ¿sí? Como les decía antes, piensen ejemplos de lo que ponen, si ustedes van a poner que son proactivos, que son responsables, etcétera, etcétera. Como recruiter les pueden preguntar, bueno, a ver, contame un ejemplo donde hayas sido proactivo en tu trabajo. Entonces, todo lo que pongan, piensen un ejemplo, piensen la forma de justificarlo, de contarlo, de tener un ejemplo real para sostenerlo. Porque, nada, todo lo que esté en el CV es objeto de pregunta para los recruiters, ¿no? Todo lo que esté ahí, yo puedo agarrarlo para hacerte una preguntita de eso. Así que, bueno, estas serían las conclusiones generales. Hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Tenemos algunas preguntas, unas Dale. poquitas, pero capaz ahora que decimos que dejamos un espacio para preguntas, por ahí la gente ya quiere empezar a dejar sus preguntas para hacerla a Nikki. Justo acá voy a sacar la presentación, así ya estamos las dos, nos vemos las dos en grande, para el espacio de preguntas. Ahí está. Justo habían preguntado si va a quedar grabado esto. Sí, lo vamos a grabar y lo vamos a subir a YouTube. Seguramente mañana o la semana que viene ya va a estar subido a YouTube. Después tenemos, mira, acá Iván preguntó si el CV hecho como página web impacta mejor visualmente. Yo tendría las dos cosas, porque por ahí si estás aplicando a través de un mail y, no sé, muchas veces los recruiters tienen que derivar el CV a otra área, a otra persona, entonces el PDF de repente es más cómodo, pero obviamente que lo tengas hecho en una página web y que encima lo hayas programado vos, resuma. Así que yo tendría los dos. Incluso hay mucha gente que hace como una video presentación, ¿no? Como un CV en video mínimo de 2 minutos y por ahí lo cuelgan en su LinkedIn. Hay una sección en LinkedIn que es destacados y lo deja ahí y eso suma muchísimo porque, bueno, es contenido audiovisual, o sea, eh, nada, todo lo que sea así suma. Así que yo tendría las dos cosas. Perfecto. Después, Hans nos pregunta, hola, buenas tardes. En cuanto a la educación, decide poner la carrera universitaria. ¿Es lo mismo para una carrera terciaria? Sí, sí, claro, porque, a ver, obviamente la carrera universitaria en grado es un grado más que la terciaria, pero también una carrera terciaria implica este camino que decía antes en una carrera universitaria. Un tiempo, una metodología, trabajo en equipo. Como decía antes, no vas a poner 3 terciarios, ¿no? Que no tengan que ver con lo que vos estás aplicando. Pero de Sí, repente uno está bueno. genial. Ahora, Perdón, Fran, hago una perdón, aclaración más. Todo depende sí. también de toda la información que pongas antes. Si vos ya estás llenando puchitos con cosas que no tienen que ver, esto, la estrategia global, fíjate, ¿no? Si en cada sección vas a poner algo que no tiene que ver, por ahí se desvía el foco, ¿no? Entonces, fíjate bien en el CV global, a dónde vos cuando la abrís, a dónde se te va la mirada, ¿no? ¿Qué es lo que llama la atención? ¿A dónde se va el foco? Y en base a eso, fíjate qué decidís poner y qué no. Bueno, después, pará. ¿Por qué? Ah, no, esto está bien. Perdón, ¿elevator pitch sirve como se ve? Preguntan. No lo conozco, honestamente. No sé qué es. Bueno, Pero si es una herramienta como Canva o que te permite, digamos, estructurar y diseñar, poner secciones, títulos y demás, sí, obvio. Cualquier herramienta que te permita hacer un CV con diseño, digamos, que tenga cierta estructura, colores, diferentes viñetas, como les decía antes. Mientras no parezca un CV en Word, sí. perfecto. Después, Juego de Naranjita 23, me gusta el nombre. Pregunta. Tengo 2 años de ingeniería y la dejé, tengo 6 meses de experiencia como programador. ¿Debería incluir lo estudiado en la carrera o es innecesario?
Mira, todo lo que es ingeniería suma un montón. Así que yo, en tu caso, lo pondría. En todo caso, podés poner suspendida, si querés, para no poner en abandonada. Eh, Como para decir, por ahí, en algún momento la retomo, digo, por ahí en algún momento te pinta retomarla y está bien. Pero además, primero hace foco en tu experiencia, porque ya tenés 6 meses de experiencia, o sea, ya sos junior, lo que más tenés que destacar es eso. Claro, perfecto. Después, ¿cuánto tiempo estimado se espera el contacto de la empresa que se aplicó? Pregunta del millón. A ver, no hay tiempos estipulados, cada empresa tiene sus tiempos, hay empresas más burocráticas, hay empresas más ágiles. Eh, la verdad que no tengo una respuesta específica porque eso depende mucho de cada empresa. Por lo general, ya a las 2 semanas de aplicar deberías recibir un contacto. Si no recibiste ningún contacto a las 2 semanas de aplicar, bueno, probablemente avanzaron con otras personas. Pero nunca lo descarten, porque muchas veces pasa que por ahí, a ver, piensen, yo soy X empresa, publico tal posición, recibo 1000 CVs. Bueno, avanzo con los primeros 200, con los primeros que me llegaron, porque agarré ese día y agarré los primeros que llegaron. De esos me voy quedando con 5, por ejemplo. Pero de repente de esos 5, al que elegí, después se cae porque le llegó una propuesta mejor o porque le ofrecieron quedarse en el trabajo donde estaba, porque le mejoraron la posición. Bueno, y ahí retomo, y ahí por ahí agarro otros CVs de la tanda principal que aplicaron. Entonces nunca está como todo dicho, ¿no? Como puede pasar eso, e incluso puede pasar meses después. Siempre piensen que sus CVs quedan en las bases de datos y muchas veces las empresas recurren a eso cuando lanzan una búsqueda. Entonces, no se desanimen si por ahí no lo llaman inmediatamente porque nunca se sabe cuándo puede surgir una oportunidad. Genial. Después Romy pregunta, quisiera saber si se pone el idioma nivel básico. Buena pregunta, no hablamos del idioma, solo estaba ahí como parte de la estructura, pero no lo detallamos. Sí, idioma, se pone el nivel, lo pueden poner tipo básico, intermedio, avanzado, o pueden poner digamos, con letra, ¿no? A1, A2, B1, eso como ustedes quieran, pero sí, agreguen el nivel porque si bien hay una cuota de subjetividad también ahí, salvo que hayan rendido algún examen que lo acredite, igual si ustedes ponen, por ejemplo, inglés avanzado y la posición lo requiere, seguramente vaya a haber una parte en la entrevista que les hagan hablar en inglés para corroborar su nivel. Así que sí, muy buena pregunta. Perfecto, seguimos. ¿Los cursos que se coloquen deben ser cursos con certificados? ¿Se ponen los más importantes o hay que tratar de poner todo? No necesariamente tiene que ser un certificado. Si lo tenés, mejor, pero no lo vas a incluir en el CV porque no te va a entrar. De repente sí lo vas a poder incluir en LinkedIn, que eso te lo permite, pero en un CV no lo pongas. En todo caso, te lo van a pedir. Si lo necesitan, si es importante para la empresa, te lo van a pedir. No es que los cursos que tengan certificado de repente son más importantes que los que no, porque en cuanto a conocimientos te pueden haber dado lo mismo. Eh, y en realidad, si se pone lo más importante o hay que tratar de poner todo, lo que hablábamos antes, de acuerdo a tu estrategia, siempre trata de priorizar lo que te suma a la posición que estás aplicando al resto de la información y cómo te va quedando el espacio en el CV. Si te queda poco espacio, fíjate qué es lo que querés priorizar, qué es lo que querés poner primero, qué es lo que realmente suma a la posición a la que vos estás aplicando, y en base a eso toma la decisión de cuántos cursos pones. Si todos tienen que ver con lo que estás aplicando, trataría de poner todo, lógicamente. Pero que eso no te impida de repente poner la experiencia, si es que tenés experiencia en eso, ¿no? Como que tampoco te saque lugar para poner otra información relevante. Bien, después nos preguntan, yo creo que, esto es una opinión que dio Belén, Ok. que con respecto a quien había estudiado 2 años de ingeniería nada más, dijo, yo creo que si no has terminado no deberías incluir, además solo tienes 2 años, si fueran 5 sería mejor ya que demuestras conocimientos avanzados. Bueno, está perfecto. Todas las opiniones son válidas y todas las estrategias son válidas. Como les decía antes, también pueden ir probando, pueden lanzar de repente un CV y ver cómo funciona y si ven que por ahí no pica tanto, no tiene tanto impacto, le cambian algo a ver si impacta mejor. Eso, como les decía, no hay una verdad absoluta. Sí. Son ustedes los que tienen que armar su estrategia, ver qué les resuena, qué resuena con ustedes y qué es lo que quieren contar de ustedes y qué no.
y en base a eso construir su CV. Sí. Después, nos preguntan, ¿cómo abordar cuando te preguntan por qué estuviste tanto tiempo sin trabajar? En mi caso, estoy hace 1 año y medio sin trabajar, ya que cuando cerró la empresa decidió comenzar... perdón. La empresa decidió comenzar a estudiar programación, pero no sé si está mal visto ese impasse. Bueno, eso ya sería para el workshop de entrevistas, ¿no? Para el webinar de entrevistas. Sí, Eh, a ver, lo que opino yo es que siempre que lo puedas justificar, digo, hoy por hoy y sobre todo también la gente joven cambia mucho de trabajo, se toma un tiempo para estudiar, para viajar, digo, hoy por hoy ya está como aceptado eso, ¿no? Y sobre todo en la industria de tecnología que es como un poco más flexible, más moderna, siempre y cuando lo puedas justificar y puedas contar lo que pasó realmente, yo no lo veo mal. Eh, pero sí, si lo das a entender en el CV, seguramente te van a preguntar. Si vos pasás de un trabajo a otro y hay muchos años, seguramente te van a preguntar, bueno, ¿y acá qué hiciste en el medio? Así que claro. tenete preparada la respuesta para la entrevista. Justo, que tiene que ver con Mm. esto, que preguntaron qué pasa si llevo varios años sin trabajar, puedo dedicarme a la maternidad. Eso mismo. Bueno, esto que venimos hablando, sí, o sea, obviamente si vos pones un trabajo y después pones otro y hay un bache de varios años, por ahí no te preguntan nada, pero por ahí te preguntan, entonces tenete pensada la respuesta. Como digo, hoy por hoy, y sobre todo en la industria de tecnología, es como un poco más evolucionada que otras industrias, ¿no? Que, no sé, como por ejemplo un banco, que una fábrica, bueno, hay de todo, pero en la industria de tecnología hay como más evolución en estas cuestiones de inclusión, de diversidad, de los derechos de las mujeres, etcétera. Entonces, digamos, yo tampoco lo ocultaría porque si la empresa decide descartarte por eso, no va a ser una empresa donde vos quieras trabajar. No. Así que lo contaría con total normalidad. Si es que te lo preguntan, ¿no? Por ahí no te lo preguntan y vos no lo querés contar y está bien. Después preguntan, ¿qué están buscando hoy las empresas? Esto es para un webinar Esto es directamente. para un Una pregunta. webinar, sí. Muy extenso. De todo un poco. Básicamente, a ver, voy a dar una respuesta cortita porque si no la charla da para las 10 de la noche. Pero a ver, vamos a apuntarlo a la gente por ahí sin tanta experiencia, como suele pasar en nuestro bootcamp, ¿no? Que por ahí hay gente que nuestros egresados salen con la experiencia del bootcamp, donde tienen proyectos, donde codean, pero no tienen la experiencia real de trabajar en una empresa, ¿no? ¿Qué buscan? Un poco lo detallamos antes también. Importantísimo tener conocimientos afianzados, o sea, tener conocimientos, tener educación en programación, por ejemplo, y todo lo que es actitud, todo lo que proactividad, curiosidad, esa sed y ganas de aprender, eso les encanta a las empresas, que vos seas curioso, que tengas ganas de aprender, contactar a la gente de las empresas de recruiting, de recursos humanos, incluso a los fundadores y todo, está muy bien visto, como que dice, wow, mirá, qué bien, como nos conoce, investiguen previamente siempre, porque eso queda Claro. muy bien, como que da cuenta de que sabes a dónde estás aplicando, que tenés intencionalidad a la hora de aplicar. Eh, entonces, eso, curiosidad, que investigues a la empresa, actitud, proactividad, que demuestres esas ganas de quedarte a romperla en la empresa y seguir aprendiendo, eh, como serían esas dos patas, ¿no? Sí. Habilidades blandas. ¿Eh? Habilidades blandas, lo que Exacto, diríamos. habilidades blandas. Bueno, ¿qué anzuelo serviría para que tomen en cuenta la experiencia y no la edad? Mira, en la industria de tecnología la edad no es algo que sea factor excluyente, por suerte. Te puede pasar que alguna empresa por ahí, no sé, tenga un equipo de todas personas de 20 años y de repente quieran sostener ese target, pero la realidad es que no es una limitación la edad, tampoco tenés que ponerlo en el CV, tampoco tenés la necesidad o no es excluyente poner fecha de nacimiento, así que directamente no lo pondría. Eh, y eso, destaca lo que sí querés que se destaque. Por ejemplo, la experiencia, como decís vos. Mm, muy bien. Después preguntan, ¿ven mal los recruiters al job hopping? Saltar de un trabajo a otro cada, digamos, 6 meses. Eh, acá te vas a encontrar de todo, o sea, como Sí. todo, ¿no? A ver, piensa que los recruiters son personas, y así como personas, todos opinamos y todos tenemos nuestra subjetividad y nuestra opinión formada. Yo no lo veo mal. Como les decía, hoy por hoy los jóvenes no estamos
20 años o toda la vida en un trabajo, tenemos diferentes intereses, no tenemos esa permanencia, digamos, laboral. Así que siempre y cuando vos lo puedas justificar y tengas un hilo conductor, que vos me expliques por qué pasa, por qué te fuiste de este, por qué entraste a este, y eso me haga sentido, para mí va a estar bien. Hay recruiters que sí, que lo van a ver mal y van a decir, este es re inestable, en 2 meses se me va, mejor no lo llamo. Hay de todo. Bien, seguimos. A veces no especifican el puesto si es junior, senior, etcétera, y piden 2 años de experiencia con tal tecnología, etcétera. Si todo fue proyecto personal, pero tengo la experiencia, ¿sirve? Si todo fue proyecto personal, pero tengo la experiencia. Ahí va a depender un poco de lo que busque la empresa. Por ahí, si vos tenés mucho proyecto personal, no sé si te referís a que vos codiaste, digamos, para vos algún proyecto o que, no sé, le hiciste el sitio web a alguien, pero ese sitio web es un sitio web real que funciona, que interactúa. Si es así, es una experiencia, aunque no sea en una empresa y aunque por ahí no sea incluso remunerada, es una experiencia real, porque vos tuviste un trabajo, tuviste una fecha de entrega, tuviste determinadas funcionalidades que cumplir, etc. Si no, la pondría en la sección de proyectos y bueno, ahí va a depender un poco de la empresa si lo considera o no. Eso pasa mucho a veces, como que piden a alguien con 20 años, con 7 años de experiencia y 84 tecnologías, y vos decís, bueno, ¿en qué momento pretenden que yo haga todo esto? Pero piensen que, salvo que diga algo excluyente que no tengan, postulen igual. Lo peor que puede pasar es que no lo llamen, pero no se autoimpongan el no. Eh, Salvo que, como les digo, si dice, por ejemplo, inglés bilingüe, excluyente, y no lo tienen, bueno, ahí no apliquen. Pero si más o menos cumplen con un 50% de los requisitos, ustedes apliquen igual, porque siempre piden de más, digamos, como las ofertas, hay como mucha exigencia en los requisitos. Así que ese es mi consejo, apliquen igual y bueno, vean qué pasa. Bien. ¿Qué pasa con las personas no tan jóvenes? Recién tengo 60 años, pero soy sumamente capaz y actualizado en informática, preparándome en programación. Bueno, un poco lo hablamos antes, en realidad no pasa nada. Yo conozco un montón de personas de 50, de 60 años que se han insertado sin ningún problema. Lo que va a importar es los conocimientos que tengas, que te estés formando realmente en eso, que tengas conocimientos de las tecnologías, que estés codeando, que hagas proyectos, que tengas la actitud también de demostrar que pese a la edad vos querés seguir aprendiendo, que no tenés problema en sumarte a un equipo desde cero, digamos como perfil trainee, para seguir aprendiendo, para ser liderada o liderado. Así que para mí en esta industria eso no es un impedimento, como por ahí sí pasa en otras, ¿no? Bien. Por ejemplo, acá Hacemos empiezan a... compañía. Sí, ay no, sí, siempre pasa lo mismo. Perdonen, mi gata le gusta estar... Así que va a estar con Ella nosotros. quiere hacer una pregunta también. Sí, está opinando que le gustó mucho el webinar. Preguntan, ¿qué empresas te pagan internet para trabajar? No, no tengo idea. Eh, Debe Hay haber, muchas que sí, muchas que no. Sí, eso te lo irán contando a medida que avances en el proceso de selección. sí. Y creo que no hay más preguntas. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. A ver si están escribiendo. Muy buenas todas las preguntas. Sí, la verdad que sí, estuvieron muy bien. Obviamente después nos pueden agregar a LinkedIn y demás y seguimos en contacto. Si se les ocurre otra pregunta más adelante, contáctenme y charlamos. Hay que hacer Sí, comunidad en esta industria, así que siéntanse libres de agregarnos. sí, también cualquier duda que tengan nos escriben a admisiones@plataforma5.la y si quieren hablar con Nikki, les derivo la consulta, los pongo en contacto con ella, o sea, recontra pueden Re. hacerlo. Nos están agradeciendo, que todo fue muy claro. Bueno, gracias a ¿Dónde ustedes encontramos por el LinkedIn? participar. En el de Plataforma 5. Plataforma 5 tiene su propio LinkedIn. Ahí Juan está preguntando, tiene una pregunta. Acá, mirá, ya empiezan las preguntas de vuelta. Ahí justo están preguntando por tema de salario. Uno pone expectativa salarial, un chico pregunta expectativa salarial y también preguntan, cuando te preguntan cuánta remuneración consideras apropiada, ¿cómo se contesta?
Bueno, por un lado tienen una página que es OpenCube, CISARMY. Ahí tienen encuestas salariales todos los años y pueden ir viendo más o menos por cada posición y el seniority, cuáles son los rangos bueno, de esas posiciones y esos seniorities. O sea, por ejemplo, tienen para desarrollador, desde un junior a un senior, qué rangos manejan. Eso va a depender mucho también del tipo de empresa, tipo dentro de tecnología, qué industria es, si es una fintech, si es una software factory, etcétera, el tamaño. No es la misma una empresa enorme como Mercado Libre que una startup que tiene 15 personas trabajando, va a tener otro presupuesto, otra capacidad de pago. Así que bueno, eso varía bastante, la verdad. Y la segunda pregunta, ¿cuál era? Ah, ¿qué decir cuando te preguntan? A Sí, ver, obviamente ustedes tienen que pensar cuál es el valor de su trabajo y cuál es el número que les permite vivir, porque menos de eso no, obviamente no van a aceptar. Pero siempre está bueno hablar de rangos, ¿sí? No cerrarme en un número como fijo, sino decir, bueno, mi pretensión es entre tanto y tanto, y dar a entender de alguna manera que estoy dispuesto a negociarlo, a conversarlo, como bueno, pero en esto soy flexible, me interesa mucho la oportunidad, así que bueno, esto lo podríamos charlar. Como mostrar cierta flexibilidad. Después ustedes ven si aceptan o no lo que les ofrecen, siempre para decir que no hay tiempo, pero está bueno decir un rango y mostrar cierta flexibilidad. Como que no, que eso no es lo más importante, ¿no? Pese a que sí sea importante. sí. Y justo también nos preguntan si vamos a hacer algún webinar para aprender a usar LinkedIn. Puede ser. Puede No se nos ser. había ocurrido, pero podríamos hacer también uno que sea sobre LinkedIn. No sé si cómo usar LinkedIn, sino cómo eh, Tips para para estrategias para LinkedIn. estrategias para Podríamos LinkedIn. Sí. pensarlo. Después nos preguntan si es mejor trabajar afuera o dentro del país. Es una opinión personal eso, ¿no? Digo, como, Total, sí. Eso va a depender de tus intereses, de tus objetivos. Es para eh, charlarlo en terapia. sí. Eh, y bueno, creo que estamos entonces, Bueno, ¿no? gracias a todos por Sí. sumarse, por sus preguntas, La verdad que por el muchas gracias. tiempo. Estuvo muy bueno, Niki, aprendimos todos un montón. Yo la verdad que no hablé mucho durante la presentación porque te estaba escuchando. Eh, pero estuvieron muy buenas las preguntas que nos hicieron, así que a todos mil gracias por sumarse. Si quieren saber más, nos pueden escribir a admisiones@plataforma5.la o si no pueden ver nuestra página web que es www.plataforma5.la. Espero que estén muy bien y que tengan muy buenas noches. Gracias, Niki, por Bueno, sumarte. gracias a vos por invitarme. Listo. Nos vemos. Que estés Besos, chau, bien. chau. Chao.